Muy buenos días, el Señor les bendiga. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que han hecho presencia en este lugar, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy mi esposa Marilu Higuera y este servidor de Cristo y servidor de todos ustedes tienen ese gran privilegio. Yo lo llamo gran privilegio porque servirle a Cristo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y estaremos abocando un tema de gran relevancia para las familias. Yo decía, Satanás es estratégico, pero nuestro Dios es más estratégico. Y sabemos que en nuestra familia existen problemas, existen diferencias, existen dificultades, pero nuestro Dios es tan estratégico que Él también tiene las herramientas para que esos problemas puedan mediarse, para que esos problemas puedan echar reversa y puedan nuevamente restaurar la paz y la reconciliación en los hogares que de verdad lo necesitamos, más en los hogares que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos el testimonio para aquellos que nos conocen del Señor. Y nuestro tema es la confesión. Y podemos nosotros preguntarnos en esta mañana, ¿qué es la confesión? Y nosotros hemos sacado resumidamente un concepto en base al estudio que hemos hecho durante este tiempo. Y podemos decir que la confesión es el acto de reconocer de manera específica, detallada y profunda nuestros errores y pecados ante la persona o personas que hemos ofendido y lastimado, ya sea con nuestras palabras o acciones, con la firme intención de abrir el camino de la reconciliación y de la paz. Hermoso entender lo que es la confesión. Y quiero decirte en esta mañana que si has ofendido a alguien de tu familia, tu esposa, tu hermano, tu padre, porque esto no solamente aplica para las relaciones matrimoniales, esto aplica para las diferentes relaciones interpersonales que manejamos. Y puedo decirte que si tienes algún cargo de conciencia, si hoy te sientes triste porque ofendiste, porque heriste, porque maltrataste, déjame decirte que nuestro Dios es un Dios estratégico y Él ha creado la confesión para que te atrevas a acercarte a esa persona que has herido y decirle: perdóname, fallé, lo acepto. Amén. Este tema inicia con una historia. Por cuestiones de tiempo, nosotros decidimos, y como tenemos dote de actores, ¿cierto? De actores. Entonces nosotros decidimos dramatizar esa historia para que sea un poco más resumida y un poco más entendible. Iniciamos así con este dramatizado. Oye, amor, ¿qué tal si me dejas ayudarte y nos demos un poco más de tiempo para vernos el partido de la Selección Colombia? Ahí juega la Selección Colombia, qué hermoso. Fue buena idea, amor, que enviaras a los niños de tu mamá a dormir allá para que hoy estemos más solos, nos relajemos un poco más y por supuesto nos veamos el partido de la Selección Colombia. Amor, ya te pedí perdón, cambia de actitud. ¿En serio? Sí, te pedí perdón. Te pedí perdón, amor. ¿Por qué? Pues porque sé que te hice enojar y estás molesta y te pedí perdón. No. ¿Por qué? Porque quiero reconciliarme contigo y vamos a ver el partido de la Selección Colombia, que está muy chévere hoy. No. Clasificación al Mundial. No, te pregunto por qué me hiciste enojar. Porque te hice enojar. ¿Por qué me hiciste enojar? Yo te hice coger rabia, ¿qué día? Pero ya. Vamos a ver el partido de la Selección Colombia, cariño. No, no lo sé, y no me llames cariño. Anda. La cosa complicada, pero ¿qué te hace estar tan enojada? ¿Te parece poco? Entiendo, claro, ahí estás pintado tú. ¿Te parece poco la cena con los Méndez? ¿Te parece poco? ¿Suficiente? La señora Méndez sale de su casa a trabajar. Ella tiene cosas más importantes las cuales preocuparse que unos simples platos sucios, unos simples pañales sucios, que el regadero tapado. ¿Y te vas a enojar por esa estupidez? Y no solamente no me pides perdón, sino que también me llamas estúpida.
Vamos a tratar de organizar las cosas aquí en la casa, porque no me parece justo. Bueno, amor, pues apenas caigo en cuenta de que te ofendí, que te lastimé, y te pido perdón, de verdad. Con el corazón en la mano te pido perdón y de verdad quiero verte sonreír. Dame una sonrisa esa que tú sueles dar. Excelente, esa es la actitud, mi amor. Esa es la actitud que debes tener, brindar una sonrisa a tu amado esposo. Ay, quedan 2 minutos, amor, vamos a subir para vernos el partido. Claro, ahí estás. Por eso era que querías pedir perdón. Ah, pero te pedí perdón. Querías tener todo arreglado antes de que comenzara el partido de fútbol. Ya entiendo. Linda la forma de pedir perdón. Sí, pero ya, echémosle tierra a eso, ya, pasemos eso por desapercibido. Ya lo que fue, amor, vamos a ver el partido, hombre. ¿Es en serio? ¿Sabes qué? Chao. Manda. Ni partido, ni paz, ni costilla para esta noche. ¿Qué cosa? Bueno, como pudimos ver en la historia narrada anteriormente, nos dimos cuenta que la confesión es algo difícil. A nosotros nos cuesta llegar sinceramente a pedir perdón, a sincerarnos desde la verdad con esa persona, a decirle, de verdad fallé, de verdad reconozco, de verdad lo siento. Nos cuesta, ¿cierto? A mí me cuesta y yo lucho con eso, porque no es fácil llegar a pedir perdón, y más cuando queremos disfrazar las cosas. Ahí vimos en esa historia que Jaime, como esposo, no solamente le pasa a Jaime, le pasa a los padres, le pasa a los hijos, le pasa a los abuelos, a los nietos, a todo el núcleo le puede pasar. Veíamos que Jaime, él sabía que de alguna u otra manera las había embarrado con Marta, había cometido un error, pero él ¿qué quería? Llegar a justificarse. Él quería disfrazar su mal comportamiento, su herida que causó en el momento, su daño, ¿con qué? Con pañitos de agua tibia, diríamos nosotros, ocultando sinceramente su perdón. Mientras tanto, Marta, en este caso, ¿qué esperaba ella? Quería un perdón sincero, un verdadero perdón, y nunca llegó. Y por eso era la molestia. Muchas veces nosotras somos así. Nosotras nos molestamos porque atrás de que no nos piden perdón, llegan a ofendernos. Atrás de que no nos piden perdón, llegan a disfrazar. Entonces la culpa no es nuestra, sino de ellos. Ellos son la víctima y nosotras somos las agresoras. Veíamos que también no solamente Jaime no pidió perdón, no llegó a confesar su culpa y disfrazó todo. Y Marta tampoco cumplió, porque Marta tampoco nunca dejó de ponerse brava. A pesar de que él llegó con sus excusas y sus mentiras a disfrazar la cosa, ella nunca dejó de ponerse brava. Pero eso no solamente le pasó a Jaime. Jaime nos enseña que la mayoría de nosotros somos así. Nosotros los seres humanos, por naturaleza humana, somos unos pecadores. Somos unos excusadores, unos disfrazadores del maltrato. Porque también nosotras le podemos llegar a hacer maltratos a nuestros esposos, ofensas, y aún así pasamos por alto y ocultamos, porque somos expertos en disfrazar el pecado, en disfrazar las ofensas y pasarlas desapercibidas. La palabra de Dios en 1 de Juan 1:8 nos dice, ninguno de nosotros está libre de pecado, y que cuando nos afirmamos ser totalmente inocentes, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es una realidad. Proverbios 28 también dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y qué bonito es eso, ¿cierto? Saber que nosotros también podemos sinceramente confesarnos y poder obtener de esa persona un perdón sincero, pero no disfrazar las cosas, no minimizar el problema. La Biblia es clara y nos enseña cómo pudo observar esa situación difícil, compleja. Ahí nunca se llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no hubo una sinceridad. Así es. Y podemos ver también en lo que acabamos de dramatizar con tanto éxito, que ya se formó un conflicto, ya hay un problema, ya el ambiente se torna tenso
ya hay tristeza en el corazón de muchos, porque pese a que muchas veces nosotros reconozcamos que tenemos la culpa, que dimos motivos para agredir, para ofender, eso también nos duele, porque ¿a quién le gusta estar peleado con la persona que más ama? Y podemos ver de que ya se formó un conflicto, pero también el libro nos enseña de que dos no se pelean si uno no quiere. Y como lo podemos nosotros decir en nuestro contexto, la pelea es de dos. Tienen que los dos estar dispuestos para pelear, para discutir y para que la situación se torne un poco más difícil en ese tipo de controversias. Estadísticamente está demostrado que más del 90% de las personas que escuchan esta máxima, es decir, que la pelea no se hace sino con dos y no con uno, cuando escuchamos eso, automáticamente, y el 90% de las personas, incluyéndome, decimos: pero yo soy de los que están del lado de los que no quieren pelear. Yo no quiero pelear. El que quiere pelear conmigo es otro. Yo no quiero pelear, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es otra. Y es que frecuentemente estamos contribuyendo de alguna u otra manera a los problemas relacionales, ya sea mediante nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes y acciones. La mayoría de las veces somos culpables de comenzar o al menos de agravar el conflicto que ya tenemos. Por consiguiente, el primer paso que hay, y esta es la buena noticia que tenemos, porque nuestro Dios es un Dios de orden y nuestro Dios es un Dios que también trae buenas noticias. Tenemos el conflicto, sí, tenemos el conflicto, pero Dios también nos trae esa manera de que se solucione el conflicto. Por consiguiente, el primer paso que hay que dar para hacer la paz con nuestro prójimo, como decía mi esposa, no solamente este es un tema que va a nutrir, alimentar a esas relaciones de matrimonio, de esposo a esposo, sino también las distintas relaciones que manejamos en nuestra familia, padre a hijo, hijo a padre, abuelo, nieto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos primero, para llegar a esa confesión con esa persona que hemos ofendido, lo primero que debemos hacer nosotros es hacernos un autoanálisis. ¿En qué fallé? Y empezar a hacer una evaluación de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes que han contribuido a que el problema se forme. Y en días pasados ocurrió una situación, otra situación en nuestra casa, y es que mi hija hizo algo. Mi esposa dice que no es tan grave, yo digo que es un poco grave, y yo cogí a mi hija Luciana y fui fuerte con ella. Fui fuerte, la exhorté demasiado fuerte. Su mamá en defensa de su pequeña, pues bueno, le dio parte de razón a ella, y yo seguí más fuerte con mi ideal, con mi filosofía, con mi soberbia, dice ella. Entonces, pues todo el mundo se quedó callado. Israel me miraba. Lucy no dijo más nada. Mi esposa no dijo más nada. Se fueron al otro cuarto. Yo reflexioné, hice esa autoevaluación y dije: la embarré. La embarré. Podría decir yo de que hay algo que está destruyendo a las familias, y es el orgullo. No tengas orgullo. No tengas orgullo en tu corazón, porque eso no lleva a nada, solamente a destruir. Y dije: Señor, soy un hijo tuyo. Estas son las personas que más amo después de ti, Señor, y no tengo por qué hacerles daño. Esto también es de tener pantalones, en el buen sentido de la palabra. Porque muchas veces el orgullo te cohíbe de seguir bravo, aún no estándolo, de seguir ofendiendo y de seguir haciendo sufrir a esos seres que tú amas. Tuve la valentía y el coraje, luego de que hablé con Dios, luego de que hice esa autoevaluación, ese análisis, y entré al cuarto donde ellos estaban y les dije: perdónenme, todos. La embarré, no fue la manera. Y hermoso ver el rostro de mi hija y de Israel.
Hermano, el conflicto que generas en tu casa maltrata al que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Y esa mirada de Luciana, automáticamente, lo que me estaba diciendo sin expresarlo era: te perdono. Mientras mi esposa seguía con los ojos cerrados. Pero luego dije, vamos a orar. Oramos, porque tienes que meter a Dios en esos conflictos. Oramos juntos y la atmósfera cambió totalmente. ¿Qué quiero decirte con esto? No le des papaya al diablo y echa a un lado ese orgullo. La mejor manera de comenzar el proceso de autoevaluación es pensar en nuestras palabras. Hermanos, iglesia que me escucha, las palabras son instrumentos poderosos, más cuando las usamos de manera destructiva. ¿Sabes por qué? Porque ellas pueden hacer un gran bien, pero también pueden hacer un gran mal. Y cuando las usamos de manera destructiva, a menudo lo que suele pasar es que se enciende esa chispa, produce el fuego del conflicto en tu hogar, en tu familia. Eso es lo que pasa cuando nosotros con esas palabras destructivas nos acercamos, herimos a nuestra familia, herimos al prójimo. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo dice Dios y por ello es una realidad. Es una realidad que la palabra áspera, que muchas veces usamos para ofender, para herir, para maltratar, eso enciende el furor del otro. Por ello, en discusiones normales, el conflicto toma fuerza cuando uno ofende o agrede al otro con una palabra de esta hiriente u ofensiva. Y cuando estudiaba esto con mi esposa, yo podía recordar una escena. Tenía yo unos escasos 12 años. Compré un pan de sal en una tienda. Me encantaba un pan de sal solo, para tratar de ahogarme. Y yo compré ese pan de sal y mi barrio colindaba con otro. Y me fui y me senté a ver a esos muchachos jugar fútbol. Y me puse a ver ese partido. Y había un muchacho que yo le caía mal. Se me acercó, me dijo un poco de cosas, que vete de aquí. Yo cogí mi pan de sal y me fui. Llevando escasos 5 metros, él dice algo que me ofendió demasiado y encendió mi furor. Me dijo: no sé qué, tu mamá. Yo me devolví y es la hora y yo no sé dónde quedó el pan. Pero es una realidad. Esa palabra áspera que muchas veces tú usas hiere. Y no esperes, hermano, no esperes que te vayan a responder con amor. Te van a responder con furor. Y la conclusión de todo es que se formó el problema. Que se formó el problema que afecta a terceros, que afecta a los que no tienen que afectar. Por eso te hago una pregunta en esta mañana. ¿Has dicho alguna vez sin pensar palabras dañinas en medio de un desacuerdo o una ofensa que avivaron el conflicto en vez de apagarlo? Respóndetelo allí tú mismo. Ahora bien, si en esa autoevaluación que hacemos, encaminados a confesar nuestras faltas, nuestros errores, nuestro pecado, si no encuentras que tú has dicho una palabra destructiva, una palabra que hirió, empieza también a revisar tus acciones, porque muchas veces sin necesidad de palabras también hacemos daño, y mucho daño. Y podemos ver también que la rebeldía contra la autoridad y el abuso de autoridad son también algunas de las causas principales del conflicto, ya sea dentro o fuera de la familia. Y cuando yo pensaba en esa rebeldía contra la autoridad, podía también decir: si tu superior te pide algo y no lo haces, ¿eso qué es? Una omisión. Una omisión. No lo haces. Y esto molesta a tu superior porque de cierta manera, como su palabra indica, tiene una superioridad y una jerarquía sobre ti, ¿verdad? Pero también no podemos dejar de un lado lo que es el abuso de autoridad. Aquí las cosas se hacen como yo diga porque yo soy el jefe. Aquí las cosas se hacen como yo diga porque yo soy el que trae la plata a la casa. Eso también es un abuso de autoridad. Y son también algunas de las causas principales del conflicto, ya sea dentro o fuera de la casa, tu relación laboral, etc. Una vez armado el conflicto, la buena noticia es que hay manera de cómo recuperar la paz en nuestras relaciones. Y lo primero es confesar las faltas y nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el Señor, siendo Dios, siendo perfecto, sin mancha, sin mácula alguna, nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, cuanto más nosotros estamos demandados a también ofrecer ese perdón, entendiendo que aquel que te está pidiendo perdón también tiene tu igual naturaleza, caída y pecaminosa. Luego entonces podemos entender que es la confesión, ese acto de reconocimiento sincero de nuestras faltas y pecados delante de Dios y de los hombres, específicamente del que ofendiste o de las que ofendiste. Pero la pregunta está, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Interesante porque muchas veces el orgullo es algo que llega a nuestras vidas y yo creo que todos tenemos un poquito de ese orgullo que todavía no dejamos y es el que no deja que las cosas se arreglen. Aún sabiendo que esa persona llegue a nosotros a pedirnos perdón, hay algo que duele y algo que no se olvida tan fácil. Por lo menos necesitamos tiempo. Pero Dios es un Dios bueno. Nosotros tenemos que meter a nuestro Dios en nuestras vidas. De esta manera es que podemos doblegar al orgullo. Podemos de verdad llegar a una confesión sincera, sin tanto rodeo, sin tantos tapujos. Una de las maneras interesantes, después de haber retomado esa historia, es evaluarnos. Es evaluarnos, mirar en qué fallamos. Todo ese proceso de dolor debemos como que nosotros mismos llegar a retroalimentarnos, mirar en qué fallamos y dejar el orgullo, doblegar porque no es fácil, pero aún así Dios lo hace posible. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que a pesar de nuestra naturaleza tan perversa, pecaminosa, Él está ahí. Y si Él está ahí, ¿por qué nosotros no podemos estar cuando esa persona llega sinceramente? O peor aún, ¿por qué nosotros no podemos llegar sinceramente a esa persona? Porque hay algo grande y no nos deja, que es la falta de confesión. Tratamos de disfrazar, examinémonos, evaluémonos, miremos nuestras acciones, nuestro mal comportamiento, nuestras actitudes, en qué fallamos, por qué lo hicimos. Porque yo creería que no hay razón de peso para herir y maltratar, más cuando tú quieres a una persona. A veces, por cosas que nos pasen en el trabajo, venimos a descargar con los que no nos van a poder echar, con los que no nos van a poder quitar el sueldo. Y es fácil. Qué tristeza, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces cuando Dios está un poquito al lado. Dios no está en nuestra vida. Evaluémonos, confesémonos, miremos desde lo más profundo de nuestros corazones. Jaime en esta historia que acabamos de ver, fue complicado su excusa. Fue complicada porque él no llegó sinceramente, él llegó disfrazando. ¿Pero por qué? Porque él quería ver su partido en paz. Él quería tener todo cuadrado para la hora de la verdad, que era lo que él más quería. ¿Llegó sincero? No llegó. Marta lo perdonó, no, que lo va a perdonar si era una confesión superficial. Ahí está. Está interesado. Ahí está. Él lo ha dicho, superficial, interesado. Tenía algo por qué llegar con su falsedad a pedir perdón. Pero tenemos a un buen Dios que aún así nos puede dar pautas, nos puede dar enseñanzas sobre cómo podemos nosotros llegar a aprender un poquitico ese toque, ese detalle que nos falta humanamente porque no lo tenemos. Y Él nos da unos elementos clave, unos elementos importantes que debemos de poner en práctica para de pronto no mejorar la situación ni nuestras vidas completamente, porque son simplemente unas pautas. La verdad está en Dios, pero Dios por su misericordia nos ha dado unas pautas. Y ahorita le vamos a enseñar 7 pasos que debemos de dar. Son 7 elementos muy importantes que deberemos de ponerlos en práctica. Así es. Esos 7 elementos de la confesión, el autor con base a las escrituras pudo extraer para ayudarnos un poco más, tener un orden de cómo acercarnos a esa persona que hemos lastimado, ¿verdad? Y confesar nuestro error, nuestra falta, nuestro pecado. Y el primer elemento de la confesión es hablar con todas las personas afectadas. Quiera que sea el caso, cuando nuestras palabras o acciones hayan afectado a alguien, estas deben confesarse es a la persona que tú ofendiste, ¿verdad?
Por eso la palabra del Señor en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Luego dice: la oración es eficaz del justo puede mucho. Sí, pero aquí lo que nos está diciendo es que debemos confesar nuestras ofensas uno con el otro y no darle espacio a Satanás para que llegue y rompa todo tipo de relación que tengamos. Después que reconocí el error y la falta que cometí con mi hija, con mi esposa, y luego de orar, como les decía, es algo tremendo, porque tampoco podíamos quedarnos allí. Sí, te pido perdón, ellas lo aceptaron y todo, pero mete a ese, refiriéndome al matrimonio, también hay que meter a ese tercer cordón, ¿verdad? También hay que meterlo allí. ¿Cómo lo metemos? A través de la oración. Yo oré esa tarde, le dije: Señor, perdona nuestra falta, nuestros pecados, Señor. Cerramos toda brecha que hayamos podido abrirle a Satanás, porque eso tenemos que tener muy presente, hermano. Nosotros somos espirituales y sabemos que el mundo espiritual se mueve conforme tú te mueves. Si estás en pecado, se va a mover en tu contra, y el enemigo va a tener la suficiente libertad para entrar y hacer daño a lo que él vino a matar, robar y a destruir, ¿verdad? Entonces, si solo una persona quedó afectada, entonces debes acercarte a esa persona que afectaste, que heriste, y confesarle solo ante esta persona. Pero si un pecado o tu error afectó a más de una, también debe de confesarte, ¿verdad? Debe de confesarte también ante todas esas personas. Lo más conveniente es que lo hagas en privado. Eso es entre tú y la persona que ofendiste o la persona que heriste, dado a que esto permite obtener una respuesta de la otra persona y promueve lo que el diablo quiere que no se promueva en una relación que empieza a ser quebrantada: la oportunidad de perdón. A Satanás no le gusta cuando empiezan a encaminarse la situación a una oportunidad de perdón, ¿verdad? Eso es lo que él detesta, pero es lo que Dios ama. Como hijos de Dios, como temerosos de Dios, es lo que también nosotros debemos de propender: buscar esas oportunidades a través de la confesión para que podamos encaminar el perdón y la reconciliación. Pero si tratas también a un grupo de personas, tales como a toda tu familia, puede que tengas que confesarte ante todo el grupo de personas que ofendiste y que heriste. Otro elemento importante que Dios nos enseña, o que en este libro podemos ver, es el uso de las palabras. Sí, pero, quizás, tal vez, entre otras. Esas son palabras perfectas para excusarnos, para salirnos por la tangente, para decir: yo fallé, pero tú me hiciste tal cosa, ¿cierto? A veces tratamos de minimizar nuestras culpas, haciendo ver que esa persona está armando un reguero en medio de un vaso de agua. Y no es así, no es así. Entonces, no minimicemos, no nos excusemos, seamos sinceros, lleguemos a confesarnos. Si Dios es un Dios de perdón, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué tenemos que andar disfrazando todo? Vemos que somos expertísimos en excusarnos. Y una de las cosas que yo le criticaba eso a Rubén es que él coge rabia porque le hacen algo. Él coge rabia porque, es que él llega cansado, llega estresado. No, cada quien tiene sus propios problemas. Nosotros no podemos, por nuestra culpa, llegar a ofender, pero hacerle creer: no, pero es que tú me hiciste esto. No nos excusemos. Esas palabras lo que hacen es que agravar los problemas. ¿Quién dijo que uno va a llegar a pedir excusa, a pedir perdón, a confesarse con esa persona, excusándonos? Empeoramos la situación. Tratando de disfrazar las cosas, no lo vamos a lograr. Eso lo que hace es tratar de encender, de agraviar, de que el daño sea más grande. Imagínate que imagínate, Rubén, ven acá, ¿tú por qué hiciste eso? Ahí está. Pero es porque sí, porque esa palabrita así también es clave. Es clave para decir: no, yo lo hice porque sí, porque tú me fallaste primero. No, ahí estamos agraviando las cosas. Ahí nunca vamos a encontrar una verdadera confesión. Así es. El tercer elemento de la confesión
es admitir la ofensa específicamente. Si usted quiere demostrar que su confesión es sincera, debería ser tan preciso como sea posible, al admitir específicamente lo que usted hizo mal, e incluso trayendo a colación un mandato bíblico que también transgredió al momento de vulnerar y de herir a esa persona. Le estás comunicando al ofendido que estás enfrentando con sinceridad el problema, lo cual hace que resulte fácil para él o para ella de perdonarlo. Además de ser específico, le ayuda a identificar la conducta en la que debes de cambiar. Es lo más importante, ser específico, admitir esa ofensa de manera específica. Y como ejemplo podemos también decirte que cuando le damos un maltrato a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? Tu confesión debe encaminarla partiendo que también has ofendido a Dios, de que también has ofendido al Señor. Por ejemplo, personas que tratan mal a sus esposas pueden decir: estoy arrepentido porque lo que Dios me ha pedido a través de su palabra es que te trate a ti como Él trató o trata a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando tú te acercas con palabra de Dios a bordo diciendo: pequé por esto, pequé por otro, pero también he pecado contra Dios, porque Dios me manda a amarte, Dios me manda a consentirte, Dios no me ha mandado a maltratarte, a vulnerarte, a herirte, ¿verdad? Porque si así nos tratara Dios, imagínese, pastora, lo que estuviera pasando. Pero Dios nos trata con amor. Por eso la palabra de Dios: trata a tu esposa como yo he tratado a la iglesia, ¿verdad? Y así es que nosotros debemos de tratar a nuestras esposas y las esposas a sus esposos. Otra manera que podemos ver es disculparse. Disculparse tratando de disfrazar la situación no es una disculpa, es una mentira, un engaño. ¿Y a quién nos engañamos? A nosotros mismos. Que pasó tal situación con nuestros hijos, que de parte de hijos también hay ofensa hacia sus padres, de parte de hermanos. Tratar de llegar a disculparnos disfrazando la situación no es disculpa, mis hermanos. Es un punto para que las cosas se tornen más complejas, para que se hagan más difíciles. La disculpa eficaz son aquellas que comunicamos sinceramente, sin tanto rodeo, sin tanta vuelta. Llegamos a reconocer: sí fallamos, sí cometimos un error y vamos para adelante. Eso hace Dios en nosotros cuando lo tenemos. No tenemos por qué andar rodeando las cosas. Seamos sinceros y lleguemos ante esa persona. Tengamos la valentía que así como fallamos, así como somos capaces de hacer daño, también somos capaces de llegar a esa persona sin vergüenza alguna a pedirle perdón, a pedirle disculpas. Así es. Un quinto elemento de la confesión es aceptar las consecuencias. Si al confesarse usted acepta voluntariamente las consecuencias de sus errores, le está comunicando a su cónyuge, a su hijo, a su hermano, a esa persona que usted lastimó, que su confesión es sincera. Usted no está simplemente intentando suavizar las cosas y liberarse de sus responsabilidades. Como podíamos ver en el drama, pues ella se fue a dormir sola. Pues yo asumo la consecuencia de dormir solo esa vez. Yo dije: bueno, me acerco a ti, te pido perdón y todo. Y sí, me gané dormir solo esta noche. Me gané estar en el sofá y que tú duermas de manera más cómoda, pero yo me sacrifico. Yo acepto esa consecuencia que hoy voy a vivir, ¿verdad? Y eso también, por supuesto, que va a llevar a que el ofendido diga: realmente está aceptando las consecuencias de sus errores. Cuanto más comprometido esté en hacer restitución y reparar el daño que ha causado, más probable será que su cónyuge o la persona que lastimaste tome con sinceridad esa confesión y se reconcilie con usted, y por supuesto que llegue nuevamente la paz y la armonía a tu casa, que es lo que quiere el Señor. Me llamaba mucho la atención el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, la llamada JEP, y podía observar allí los derechos que tienen las víctimas. Y las víctimas, los derechos que tienen allí es la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición. Esos son los derechos que tienen las víctimas a todos aquellos actores armados que se han sometido a esta Jurisdicción Especial para la Paz.
Y eso es muy importante y me llamaba mucho la atención de que en estos días ya la JEP está terminando con todo ese proceso, con todos esos militares que han confesado. De su corazón ha salido, han llorado de una manera sincera delante de las víctimas, ¿verdad? Le han dicho, perdónenme, yo estuve en la muerte de sus hijos, yo fui quien hice esto, yo fui quien se los entregué a fulanito, perdónenme, y lloran. Y lo hermoso de todo esto es que los familiares saben de que allí hay un corazón arrepentido, de que esa confesión es sincera y hermoso. Yo no sé si ellos aman a Dios, si son cristianos, las víctimas en esos momentos y los apartes que me he podido ver, pero esas víctimas allí han dicho abiertamente, te perdono y te abrazo. Hermoso. Cuando nos acercamos de tal manera, hermanos, con esa sinceridad delante de las personas que hemos herido, así es el paso que toca para llegar a esa reconciliación y a esa paz que necesitan nuestros hogares y que necesita nuestro país. Con este punto que acabamos de ver, ¿a quién le gusta vivir consecuencias? A nadie, ¿cierto? Nosotros queremos fallar y pecar y andar deliberadamente, pero no queremos consecuencias. Queremos que las cosas pasen, que esa persona nos pida disculpas o nosotros llegar a pedirle disculpas y que no pase nada. Es difícil porque tenemos que vivir consecuencias. Aún con Dios, nosotros pecamos y Él nos perdona, pero las cosas no se tornan fáciles en algunas situaciones. Otro punto importante es el cambio de conducta. No hay nada que tenga más credibilidad en una persona que ha faltado, es el cambio de conducta. Y un cambio de conducta es cambiar totalmente y no volver atrás. Es fallé en esto, ya no lo voy a volver a hacer. De pronto podemos pecar de otra forma, pero vamos a volver a caer en lo mismo. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces no habría un verdadero cambio de conducta. ¿Qué habría? Una mentira disfrazada. Un pequeño discúlpame, pero en algún momento lo puedo volver a llegar a hacer. Entonces, ¿dónde está nuestro verdadero compromiso a cambiar? En días pasados vivía situaciones repetitivas que he tenido con un miembro de mi familia que no es mi esposo, porque también hay otras personas que pecan, fallan, lo insultan, lo maltratan a uno. Ay, perdóname en el momento, pero seguimos fallando. De otra forma, pero lo hacemos, pero es el mismo punto. Y podía yo decirle a esa persona, otra vez volviste a hacer lo mismo. Ah, pero eso no es lo mismo, que no sé qué. Es la misma loca, pero con otro peinado. O sea, es lo mismo. Haces daño, sigues hiriendo, sigues maltratando. Entonces, ¿hay un verdadero cambio de conducta? No, esa persona lo que quiere es llegar a minimizar las cosas, hacer creer que no ha pasado nada cuando haya pasado. Dios nos enseña en su palabra, y algo que podemos ver es en 1 de Juan 3:18. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Seamos sinceros, de verdad, ¿verdad? Porque nosotros no somos igual que el mundo. Nosotros tenemos un Dios de verdad, un Dios de perdón, un Dios que nos puede hacer cambiar. El cambio de nosotros debe ser un cambio sincero, no porque tengamos un interés de que esa persona momentáneamente esté bien para salir del paso y para que deje la cantaleta. Ay, que mi mamá sí es cansona, otra vez con lo mismo. No hagamos eso, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Así es. Y como séptimo y último elemento de la confesión está el pedir perdón y conceder tiempo. Pedir perdón y conceder tiempo. El último paso de una confesión es pedirle perdón al otro. Usted no puede exigir o forzar el perdón. Cuando usted pide el perdón, simplemente reconoce que la otra persona ahora tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Debemos tener muy en cuenta también que las personas reaccionan de distintas maneras. Hay unos que ante la confesión perdonan inmediatamente, pero hay otras que sí deben de tomarse su tiempo y eso debe de ser respetable. Nosotros no podemos ya confieso mis pecados, mis culpas, mis errores delante de ti, pero necesito que me deje el perdón ya, porque yo necesito tener paz. No, hay personas que requieren su espacio, que requieren su tiempo para analizar sus sentimientos, detallar la situación
listo, para luego sí poder tomar esa decisión al respecto. Una vez terminado estos 7 elementos que tenemos para la confesión, es muy importante, relevante, de nosotros hacer o resaltar lo siguiente. Primero, no siempre los 7 elementos de la confesión son siempre necesarios. En particular, las ofensas menores muchas veces se resuelven con una aclaración bastante simple. En cambio, para ofensas más graves, el confesor sabio hará una confesión minuciosa que constará de los 7 elementos de la confesión. Otra situación que hay que resaltar es que hay que tener cuidado de no usar estos 7 elementos de la confesión como una fórmula ritualista, sino que se deben considerar siempre por su objetivo. El objetivo de la confesión o de seguir estos 7 pasos de la confesión es glorificar a Dios y servir a otros. Pero antes de eso, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento, por este tiempo, por este tema tan importante, necesaria la confesión, para que nosotros podamos salir victoriosos de cualquier problema que tengamos con otras personas, más con nuestras familias, ¿verdad? A las que amamos. Entonces, ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, este momento. Una vez más te digo, Señor, gracias por tu estrategia, Señor. Satanás tiene su estrategia, pero tú eres, Señor, más estratégico, Señor Dios, para ayudarnos a resolver, Señor Dios, las diferencias, para ayudarnos a resolver, Señor Dios, aquella herida que hemos causado, Señor Dios, cuando, Señor, con nuestras palabras o acciones, Señor Dios, irrumpimos la moralidad, la integridad, Señor Dios, de aquellas personas que amamos, Señor Dios, de aquellas personas que hacen parte, Señor, del prójimo y que de tal manera también nos rodean, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a poder tener, Señor Dios, esta enseñanza de hoy, la confesión en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, de ponerlo en práctica, Padre. Ayúdanos a no permitir, Señor Dios, Padre, que nuestro ego, que nuestro, Señor Dios, todo ello que tenemos, Señor Dios, pueda llegar a afectar a nuestra familia, Señor, ese orgullo que muchas veces tenemos. Ayúdanos, Señor Dios, a que hagamos siempre una autoevaluación, que hagamos un análisis, Señor Dios, y que podamos determinar, Señor Dios, a quién hemos ofendido, cómo hemos ofendido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a poner en práctica estos 7 elementos, Señor Dios, para glorificar tu nombre, Señor Dios, y para hacer luz y sal en esta tierra como hijos tuyos que somos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.